todos bienvenidos a este segundo programa de la recta final del interescolar. Quien sabe, sabe con el norte. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por seguirnos mediante la señal online del Grupo Corporativo El Norte en TV. Muchísimas gracias a las instituciones que han sido parte de este concurso. Muchísimas gracias, por supuesto, a las dos instituciones que el día de hoy están participando y, pues, por supuesto, a sus tutores y a sus padres de familia que nos están mirando a través de la señal de NTV. Muchísimas gracias a todas las personas también que se siguen conectando. En esta oportunidad se enfrentarán la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes y la Unidad Educativa La Salle. Recordemos que estamos ya en la recta final de este interescolar. ¿En qué consiste esta recta final? Habrán 3 programas de los cuales este ya es el segundo, que pues se estará jugando el tercer lugar. Es decir, las instituciones se enfrentarán entre todas en estos 3 programas que acaba el día de mañana y mediante puntajes podremos definir quién se gana pues el tercer lugar, y las 2 instituciones con el puntaje más alto pasan a la gran final, que se llevará a cabo el día jueves 4 de mayo y pues será a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura. De igual manera, muchísimas gracias a los estudiantes que se han dado cita para participar en este segundo programa de esta recta final del interescolar. Quien sabe, sabe con el norte. Queremos dar las gracias a nuestros auspiciantes, a quienes han hecho posible este programa. Muchísimas gracias a la parrilla del tío Jesse. Muchísimas gracias también, por supuesto, al preuniversitario bilingüe Marie Curie, a la empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado, a Delicatessen La Italiana, alimentos de verdad, sabor de verdad. Y por supuesto también muchísimas gracias a Azúcar Tababuela, Ingenio Azucarero del Norte. Estamos ya por arrancar este segundo programa de la recta final que hemos denominado Todos contra Todos. De aquí se obtendrá el tercer lugar. En esta ocasión estamos con la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes y con la Unidad Educativa La Salle. Recordarles una vez más las reglas a todos los estudiantes de esta recta final, cómo se llevará a cabo este concurso. El sistema del botón se mantiene hasta la gran final. De igual manera, las reglas. Ustedes deben mantener las manos atrás. No pueden presionar el botón antes de que yo termine de leer la pregunta. Y en esta ocasión aumentaremos una frase al final de cada pregunta. La frase, como ya lo venimos haciendo desde el primer programa de la recta final, es la respuesta es. Una vez que yo termine de decir la respuesta es, los estudiantes podrán presionar el botón siempre y cuando tengan las manos atrás. Si el estudiante ha mantenido la mano lista para presionar el botón, no será válida la pregunta. Las reglas, como lo habíamos dicho en el programa anterior, con el nivel, con el aumento de cada uno de los niveles, se pone también un poco más complicado. Por lo tanto, las reglas también serán muy estrictas. Tendremos también a las personas que nos ayudan pues a verificar el tema de presionar el botón antes de que se termine de leer la pregunta, que tengan listas las manos para presionar el botón. Todo esto será pues sancionado. De igual manera, pues la pregunta, como lo habíamos mencionado la semana anterior, únicamente pueden responder si la respuesta será válida únicamente si está textual. Es decir, no se aceptan sinónimos, no se aceptan tal vez otras palabras, cambiado el orden. La respuesta tiene que estar textual. Únicamente lo que se dará paso son palabras como la, es, el, las, este tipo de palabras que nos ayudan tal vez como para unir las ideas y demás, serán válidas. El resto no. Sin más que decir, vamos a hacer la prueba de los botones. Vamos a empezar con la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes. Me esperan un momentito que nos ayude producción con la imagen de los botones, por favor. Listo, ahora sí, presionamos el botón. Vemos que funciona perfectamente el botón. Vamos a presionar la Unidad Educativa La Salle, por favor. Listo, los botones están funcionando a la perfección. Con esto arrancamos este segundo programa de la recta final, de este Todos contra Todos del interescolar. Quien sabe, sabe con el norte. Tenemos ya los sobres que se han sorteado, como ustedes saben previamente. Vamos a tomar un sobre al azar. Empezamos con la categoría de matemática.
Listo, continuamos ya, empezamos con esta primera categoría, la categoría de matemática, que es la que ha salido pues tomando los sobres al azar. Empezamos con la categoría de matemática. En este punto, como sabemos, los estudiantes que van a realizar las operaciones matemáticas pueden poner las manos sobre la mesa, pero no pueden presionar el botón. Y los estudiantes que presionen el botón no podrán tener las manos sobre la mesa, es decir, no serán quienes realicen operaciones matemáticas. Sin más que decir, arrancamos ya con la primera categoría, que es la categoría de matemática. Chicos, muchísima atención. En esta categoría vamos a leer 2 veces la pregunta, ¿sí? Para que no se adelanten a presionar el botón una vez que yo acabe de leer la pregunta. Vamos a poner muchísima atención debido a que vamos a leer 2 veces la pregunta. Continuamos. La primera pregunta dice lo siguiente. Si tenemos 15.240 centímetros en el perímetro de una vivienda, ¿cuánto mide esto en kilómetros? Nuevamente, si tenemos 15.240 centímetros en el perímetro de una vivienda, ¿cuánto mide esto en kilómetros? La respuesta es... La Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. 0,1524. La respuesta es correcta. La respuesta es 0.1524 kilómetros. Nuevamente, pues, hacer énfasis en algo súper importante, chicos. Vamos a presionar el botón de manera delicada, no le vamos a azotar porque puede traernos consecuencias pues, que nos impidan llevar de manera correcta el programa. Continuamos. La pregunta número 2. La pregunta número 2 dice lo siguiente. En un salón de fiestas se preparan mesas para 14 comensales. En cada una, si asistirán 196 personas, ¿cuántas mesas deben preparar? Nuevamente, en un salón de fiestas se preparan mesas para 14 comensales en cada una. Si asistirán 196 personas, ¿cuántas mesas deben preparar? La respuesta es... La Unidad Educativa La Salle tiene la palabra. 14 mesas. La respuesta es correcta. 14 mesas se deberán preparar para las fiestas. Continuamos. La pregunta número 3 dice lo siguiente. Muchísima atención. ¿Cuánto hay que pagar si queremos comprar 60 clips si cada uno cuesta 40 centavos? Nuevamente, ¿cuánto hay que pagar si queremos comprar 60 clips si cada uno cuesta 0.40 centavos? La respuesta es... La Unidad Educativa La Salle tiene la palabra. 0.24. La respuesta es incorrecta. Vamos a dar paso a la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes para que responda a la pregunta. Tienen paso, pueden responder la pregunta. 1,24. La respuesta es incorrecta. La respuesta correcta era $24. La operación que se debía realizar era multiplicar 60 por 0.40. Este punto no se lo lleva nadie. Continuamos a la pregunta número 4. La pregunta número 4 dice lo siguiente. En el Festival de Navidad de la escuela, el teatro se fue llenando por partes. Primero llegaron 3/9 partes de espectadores. Después entraron 1/9. Y por último entraron 4/9.
¿qué parte del teatro se ocupó? Nuevamente, en el Festival de Navidad de la escuela, el teatro se fue llenando por partes. Primero entraron 3/9 partes de espectadores, después entraron 1/9 y por último entraron 4/9 partes de espectadores. ¿Qué parte del teatro se ocupó? La respuesta es... La Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. 8/9. La respuesta es correcta, fueron 8/9. Vamos con la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice lo siguiente. Estefanía tenía ahorrado $3,490. Perdón, 3,490 pesos. Compró un juguete que le costó 910 pesos. ¿Cuánto dinero le quedó? Nuevamente, Estefanía tenía ahorrado 3,490 pesos y compró un juguete que le costó 910 pesos. ¿Cuánto dinero le quedó? La respuesta es... La Unidad Educativa La Salle tiene la palabra. 2,580 pesos. La respuesta es efectivamente correcta. 2,580 pesos le quedó a Estefanía. Continuamos con la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice lo siguiente. En una prueba de salto de longitud, Silvia saltó 1.80 metros en su primera oportunidad, 1.45 metros en la segunda oportunidad y 3.10 metros en su último salto. Si el récord de saltos está en 6.70 metros, ¿cuánto le faltó para alcanzarlo? Nuevamente, en una prueba de salto de longitud, Silvia saltó 1.80 metros en su primera oportunidad, 1.45 metros en la segunda y 3.10 metros en su último salto. Si el récord de este salto está en 6.70 metros, ¿cuánto le faltó para alcanzarlo? La respuesta es... La Unidad Educativa La Salle tiene la palabra. 0.35. La respuesta es correcta, le faltó 0.35 metros. Continuamos con la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice lo siguiente. Fuimos al circo hermanos Poncho y Carlos y tuvimos que pagar en total $450 por mis dos hermanos, mis padres y yo. Mi mamá pagó 1/6 del total, mi hermano mayor 2/5 del total y mi papá el resto. ¿Cuánto pagó mi papá? Nuevamente, fuimos al circo hermanos Poncho y Carlos y tuvimos que pagar en total $450 por mis hermanos, mis padres y yo. Mi mamá pagó 1/6 del total, mi hermano mayor 2/5 del total y mi papá el resto. ¿Cuánto pagó mi papá? La respuesta es... La Unidad Educativa La Salle tiene la palabra. Presionaron un segundo antes de que se acabe el tiempo. $195. La respuesta es correcta. Fueron $195. Continuamos con la pregunta número 8. La pregunta número 8 dice lo siguiente. ¿Cuántos segundos tiene 1 hora y 55 minutos? Nuevamente, ¿cuántos segundos tiene 1 hora y 55 minutos? La respuesta es...
Nadie ha respondido a la pregunta. Vamos a darle la respuesta que debían haber respondido. La respuesta era 6.900 segundos. La resolución se la realizaba de la siguiente manera. 60, que es los minutos que tiene una hora, más los 55 minutos. Nos daba un total de 115. Se multiplicaba por 60 segundos que tiene cada minuto y nos daba un total de 6.900 segundos. Este punto no se lo lleva ninguna de las dos instituciones. Continuamos con la pregunta número 9. De un rollo de alambre de 25 metros, se cortaron 2.85 metros, 3.15 metros y 7 metros. ¿Cuántos metros de alambre quedaron? Nuevamente, de un rollo de alambre de 25 metros, cortaron 2.85 metros, 3.15 metros y 7 metros. ¿Cuántos metros de alambre quedaron? La respuesta es: la unidad educativa La Salle tiene la palabra. 18 metros. La respuesta es incorrecta. Le damos paso a la unidad educativa Sánchez y Cifuentes para que pueda responder la pregunta. El tiempo se ha terminado, ninguna de las dos instituciones se lleva este punto. Damos paso a la siguiente pregunta. La pregunta número 10 dice lo siguiente. Mario va de compras con $140,000. Gasta 4/8 de esa cantidad. ¿Cuánto dinero le queda a Mario? Nuevamente, Mario va de compras con $140,000. Gasta 4/8 de esa cantidad. ¿Cuánto dinero le queda a Mario? La respuesta es: la unidad educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. 8,50. La respuesta es incorrecta. Le damos paso a la unidad educativa La Salle para que pueda responder la pregunta. Vamos a dar la respuesta que hubiera sido correcta. La respuesta correcta era $70,000. La resolución se la llevaba de la siguiente manera. 140,000 sobre 8 o 140,000 octavos igual a 17.500 por 4. El resultado daba 70,000. Por lo tanto, la respuesta es 70,000. Vamos a continuar con la pregunta número 11. Y la pregunta número 11 dice lo siguiente. ¿Cuántas rectas numéricas está formando por cuántas rectas numéricas está formado el plano cartesiano? Nuevamente, ¿por cuántas rectas numéricas está formado el plano cartesiano? La respuesta es: la unidad educativa La Salle tiene la palabra. Por 2 rectas numéricas. La respuesta es correcta. Vamos a la pregunta número 12. La pregunta número 12 dice lo siguiente. La recta vertical en el plano cartesiano se la conoce por 2 nombres. ¿Cuáles son? Nuevamente, la recta vertical en el plano cartesiano se la conoce por 2 nombres. ¿Cuáles son?
La respuesta es... La unidad educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. El eje de las Y u ordenadas. La respuesta es correcta. Con esto damos por finalizada la categoría de matemática. Vamos a dejar nuestro sobre por aquí. Y vamos a continuar con la siguiente categoría, de la misma manera tomada al azar. Continuamos con la categoría de lengua y literatura. Listo, continuamos con la segunda categoría, la categoría de lengua y literatura en esta recta final del interescolar. Quien sabe, sabe con el norte. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan a través de la señal de NTV. Continuamos con esta segunda categoría. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias a la parrilla del tío Jesse, muchísimas gracias al preuniversitario Marie Curie, al EMAPE Ibarra, Delicatessen La Italiana y por supuesto Azúcar Tababuela. Continuamos con la siguiente categoría. Chicos, de aquí en adelante ya no necesitan mantener las manos sobre la mesa. Recordarles que el botón lo deben presionar de manera delicada para evitar cualquier inconveniente a lo largo del programa. De igual manera, las manos atrás ya no van a tener necesidad de acercarse a la mesa para hacer ningún ejercicio, ni mucho menos. Por lo tanto, todos deben seguir las reglas. Las manos atrás con la distancia que se ha solicitado y responder las preguntas únicamente cuando yo termine de leer y mencione la frase "la respuesta es". En esta ocasión vamos a continuar con la lectura de las preguntas con una sola vez en cada categoría, ¿no? Continuamos. La primera pregunta de la categoría de lengua y literatura dice lo siguiente. Los morfemas o afijos que se colocan al final de una palabra. Los morfemas o afijos que se colocan al final de una palabra o raíz es la definición de. La respuesta es. La unidad educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. Los sufijos. La respuesta es correcta, son los sufijos. Continuamos. La siguiente pregunta dice lo siguiente. El mensaje, el email y carta son escritos de los medios de. La respuesta es. La unidad educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. Escritos medios vía oral. No, la respuesta es incorrecta. Vamos a darle paso a la unidad educativa La Salle para que responda la pregunta. Medios de comunicación escritos. La respuesta es correcta, los medios de comunicación escritos. Continuamos con la tercera pregunta. La pregunta número 3 dice lo siguiente. El texto que cuenta la vida de alguien es. La respuesta es. La unidad educativa La Salle tiene la palabra. La biografía. La respuesta es correcta, es la biografía. Continuamos con la pregunta número 4, muchísima atención. ¿A qué texto pertenece la siguiente definición? Escuchen la definición. Es una forma de comunicación donde el autor es el emisor y el lector es el receptor. La respuesta es. La unidad educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. El texto literario. La respuesta es correcta, es el texto literario. Continuamos con la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice lo siguiente. ¿Con qué símbolo se indica el final de una oración, de un párrafo o de un texto? La respuesta es. La unidad educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. El punto. La respuesta es correcta. Es el punto.
Continuamos con la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice lo siguiente. ¿Qué son las palabras de locución conjuntivas? La respuesta es... La unidad educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. Conjunciones. La respuesta es incorrecta. Vamos a dar paso a la unidad educativa La Salle para que responda la pregunta. La pregunta dice, ¿qué son las palabras de locución conjuntivas? La pregunta no ha sido respondida. Voy a dar la respuesta correcta. La respuesta correcta es: son un grupo de palabras que cumple la función de conjunción. Como habíamos mencionado, la respuesta tiene que ser respondida textualmente. En caso contrario, no será válida. Continuamos con la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice lo siguiente. ¿Los antónimos son palabras que expresan? La respuesta es... La unidad educativa La Salle tiene la palabra. Expresan ideas opuestas o contrarias. La respuesta es correcta. Los antónimos expresan ideas opuestas o contrarias. Continuamos con la pregunta número 8. La pregunta número 8 dice lo siguiente. El título, editorial y noticias son parte de... La respuesta es... La unidad educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. El periódico Mural. La respuesta es correcta, es el periódico Mural, efectivamente. Continuamos con la pregunta número 9. La pregunta número 9 dice lo siguiente. ¿Qué tipo de arte es el cine, teatro y la danza? La respuesta es... La unidad educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. Audiovisuales. La respuesta está correcta, sin embargo está incompleta. No sé si le damos paso. Efectivamente, como lo habíamos mencionado, es un arte y mencionan pues que es el arte audiovisual. Vamos a dar paso a esta respuesta. La pregunta número 10, chicos, vamos a presionar el botón de manera delicada, ¿sí? No es necesario darle manotazos, vamos a evitar cualquier inconveniente a lo largo del programa. Todavía nos faltan 2 categorías más y no queremos quedarnos sin botón, por favor. Continuamos con la pregunta número 10. La pregunta número 10 dice lo siguiente. ¿Qué tipo de género es la épica, la novela y el cuento? La respuesta es... La unidad educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. Narrativo. Sí, efectivamente, la respuesta es correcta. Es el género narrativo. Continuamos con la pregunta número 11. Van a escuchar la afirmación y van a responder a qué estoy definiendo. Escuchen. La parte variable de la palabra que se añade al lexema para completar su significado es la respuesta. La unidad educativa Sánchez y Cifuentes queda sancionada. Le damos paso a la unidad educativa La Salle para que responda la pregunta. El morfema. La respuesta es correcta. Es un morfema. La pregunta número 12 dice lo siguiente. Los morfemas sin contenido léxico son... La respuesta es... La unidad educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. Los pronombres personales. La respuesta es correcta. Con esto hemos terminado ya la categoría de lengua y literatura. Nos vamos a un pequeño corte y volvemos con más en esta recta final del interescolar. Quien sabe, sabe con el norte.
Anuncie en Diario El Norte. Extractos judiciales, citaciones, notificaciones, convocatorias, necrológicos. Clasificados del Norte. Empleos, libretas extraviadas, anuncios varios. Compre, venda, alquile sin salir de casa y con mayor alcance. Llámenos 09 96 37 32 13. Nuestros asesores le guiarán para que su experiencia de anunciar en Diario El Norte sea la mejor. Ahorre tiempo y dinero con nuestros clasificados. Diario El Norte tiene la solución publicitaria adecuada para usted. ¿Sabías que se eliminó el examen de ingreso a la universidad? Eso no significa libre ingreso. Debes prepararte con los mejores. El preuniversitario bilingüe Marie Curie es tu mejor opción. Te capacitamos para el examen de admisión a la carrera y universidad que desees, con temarios actualizados y prácticas en simuladores. Contamos con docentes especializados. Disponemos de horarios a elegir. Además, te asesoramos en todo el proceso hasta un día antes de rendir el examen. Nuestros psicólogos y psicopedagogos te ayudarán a definir la carrera y universidad a la que aspiras de ingresar. Contáctanos hoy mismo al 098-419-6406. Visítanos en Ibarra, Avenida Teodoro Gómez de la Torre y Bolívar, esquina de la Farmacia Cruz Azul, cuarto piso. Síguenos en redes sociales como Preuniversitario Bilingüe Marie Curie. El conocimiento es tuyo. Aquí estamos construyendo ya un pozo de extracción que va al 50% de avance, donde vamos a extraer 90 litros por segundo para poder llenar este tanque, este gran tanque de 5.000 metros cúbicos y poder procesar esos 90 litros por segundo y entregarle a la ciudad. Este es un trabajo que lo hemos hecho exclusivamente con la mirada puesta en mejorar la oferta desde la empresa para poder entregarle un servicio con mejor continuidad y siempre con calidad a la ciudad de Ibarra. Listo, ahora sí continuamos con la segunda parte de este segundo programa de la recta final del Interescolar. Quien sabe, sabe con el norte en su fase de todos contra todos. Les recordamos que en esta fase los estudiantes están jugándose ya únicamente el lugar en el que quedará cada una de las instituciones, primero, segundo y tercer lugar. De este todos contra todos saldrá el tercer lugar. Con el puntaje se definirá la institución que se gana pues el tercer lugar. Y las dos instituciones que tengan el puntaje más alto llegarán a la final que se llevará a cabo el día jueves 4 de mayo en la Casa de la Cultura a las 3 de la tarde. Esta tercera categoría, no sin antes, por supuesto, dar gracias a todos nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias a la parrilla del tío Jesse, al preuniversitario Marie Curie, a la EMAPA Ibarra, a Delicatessen La Italiana y a Azúcar Tababuela. Muchísimas gracias. Nos quedan tan solo dos categorías y vamos a continuar con la categoría de Cultura General y Estudios Sociales.
De memoria. Bueno, ahora sí, nuevamente regresamos ya después de solucionar las pequeñas fallas técnicas, los pequeños inconvenientes, que como ustedes saben, con la tecnología todo puede pasar y pues nos ha tocado a nosotros. Así que bueno, continuamos con esta tercera categoría, la categoría de estudios sociales y cultura general. Recordarles a los estudiantes que el botón deben presionarlo de manera delicada, no pueden presionar el botón una vez antes de que yo termine de leer la pregunta o antes de que yo termine de decir la frase. La respuesta es: si incumplen estas reglas, las instituciones quedarán sancionadas, se le dará paso a la siguiente institución para que responda la pregunta y pues se les eliminará un punto. Si acumulan las sanciones, recordamos que pueden ser eliminados. Por lo tanto, muchísima atención para poder terminar el programa de la mejor manera. Arrancamos ya con esta categoría, vamos a mantener la distancia que se ha solicitado, las manos bien puestas atrás y empezamos. La primera pregunta de la categoría de estudios sociales y cultura general dice lo siguiente: a los ecuatorianos, ¿qué razones individuales en su mayoría les impulsan a migrar? La respuesta es: la Unidad Educativa La Salle tiene la palabra. En busca de un trabajo digno y un salario estable. La respuesta es correcta. Continuamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice lo siguiente: ¿quién fundó las primeras escuelas indígenas? La respuesta es: la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. Dolores Cacuango. La respuesta es correcta, fue Dolores Cacuango. Continuamos con la pregunta número 3. La pregunta número 3 dice lo siguiente: ¿a quién le llamaron la libertadora del Libertador? La respuesta es: la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. Manuela Sáenz. La respuesta es correcta, fue a Manuela Sáenz. Continuamos con la pregunta número 4. ¿Cuál es el significado de CONADIS? La respuesta es: la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. Confederación Ecuatoriana de Discapacidades. La respuesta es incorrecta. Le damos paso a la Unidad Educativa La Salle para que responda la pregunta. La respuesta no ha sido respondida, por lo tanto vamos a dar cuál fue la respuesta correcta, cuál hubiera sido esta respuesta correcta. CONADIS significa Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades. Continuamos con la pregunta número 5. En este punto me gustaría aclarar una pregunta, una duda que surgió entre los estudiantes. Si no responden la pregunta o se equivocan en la pregunta, ¿se elimina un punto? Y la respuesta es no. No se elimina un punto si no responden correctamente o no saben la respuesta. Simplemente se pasa a la siguiente y continuamos con el concurso. El único motivo por el que se elimina puntos es las sanciones al presionar el botón antes de que termine de leer la pregunta, mantener la mano lista para presionar el botón
y pues esas serían las únicas razones por las que podrían perder un punto. Lo demás, no, simplemente se pasa a lo siguiente. Continuamos con la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice, ¿qué es la discapacidad? La respuesta es, la unidad educativa La Salle tiene la palabra. Es el impedimento de una... Vamos a darle paso a la unidad educativa Sánchez y Cifuentes para que responda la pregunta. Es la falta de una facultad físico-mental. La respuesta es incorrecta. Habíamos mencionado que únicamente se tomará en cuenta las respuestas que se mencionen de manera textual. Se hará paso ciertas cosas muy pequeñas, pero en este caso pues la respuesta correcta era: es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita y dificulta el desarrollo normal de una persona. Por lo tanto, este punto no se lo lleva ninguna de las dos instituciones, pero tampoco se les resta. Continuamos únicamente con la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice lo siguiente: ¿cuáles son los tipos de discapacidades? La respuesta es, la unidad educativa La Salle tiene la palabra. Física, mental, psicológica, auditiva y de lenguaje. La respuesta es incorrecta. Vamos a dar paso a la unidad educativa Sánchez y Cifuentes para que responda. Auditiva, visual, de lenguaje, psicológica, física y ya. La respuesta es incorrecta. Si bien estaban bien dentro de todo, estaban incompletas. La respuesta correcta era auditiva, física, intelectual, lenguaje, psicológica y visual. Hubo discapacidades que una institución mencionó y la otra no, y viceversa. Entonces este punto tampoco se lo lleva ninguna de las dos instituciones. Pasamos a la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice lo siguiente: ¿en qué consiste ser analfabeto? La respuesta es, la unidad educativa La Salle tiene la palabra. Una persona que tiene entre 15 años o más y no sabe ni leer ni escribir. La respuesta es correcta. Una persona que tiene entre 15 años o más y no sabe leer ni escribir. Continuamos con la pregunta número 8. La pregunta número 8 dice lo siguiente: ¿la República de Honduras está ubicada en? La respuesta es, la unidad educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. Centroamérica. La respuesta es correcta, es en Centroamérica. Continuamos con la pregunta número 9. La pregunta número 9 dice lo siguiente: ¿la educación en la colonia estuvo a cargo de? La respuesta es, la unidad educativa La Salle tiene la palabra. Los religiosos. La respuesta es correcta, fueron los religiosos. Continuamos con la pregunta número 10. La pregunta número 10 dice lo siguiente: ¿quién es el autor del boletín y elegía de las mitas? La respuesta es, la unidad educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. César Dávila Andrade. La respuesta es correcta, pues es César Dávila Andrade el autor. Continuamos con la pregunta número 11. La pregunta número 11 dice lo siguiente: ¿las montoneras fue una estrategia de guerra de? La respuesta es, la unidad educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. Eloy Alfaro. La respuesta correcta es Eloy Alfaro, por lo tanto este punto se lo lleva la unidad educativa Sánchez y Cifuentes. Y continuamos con la última pregunta, la pregunta número 12. Dice lo siguiente: ¿la Contraloría General del Estado fue obra de? La respuesta es, la unidad educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. Isidro Ayora. La respuesta es correcta.
Con esto damos por finalizada la categoría de estudios sociales y cultura general. Nos queda tan solo una categoría por finalizar. Queremos nuevamente dar las gracias a nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias a la parrilla del tío Jesse, al preuniversitario Marie Curie, a la EMAPA Ibarra, Delicatessen La Italiana y por supuesto también muchísimas gracias a Azúcar Tababuena. Continuamos con la última categoría, la categoría de ciencias naturales. Listo, ahora sí, con todos los nervios, con toda la emoción del caso, vamos a arrancar con la última categoría, la categoría de ciencias naturales. Con las mismas reglas, los estudiantes deberán presionar el botón únicamente cuando se termine de leer la pregunta. Y la primera pregunta dice lo siguiente. ¿Las reservas ecológicas fueron creadas para evitar? La respuesta es... La unidad educativa La Salle tiene la palabra. Los daños irreparables de los ecosistemas. La respuesta es correcta, los daños irreparables de los ecosistemas. Continuamos con la pregunta número 2. El primer punto se lo llevó la unidad educativa La Salle. Continuamos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice lo siguiente. ¿Qué es lo que las personas utilizan y contraen la enfermedad de parasitosis? ¿Qué es con lo que las personas contraen, pues, utilizan y contraen la enfermedad de parasitosis? La respuesta es... La unidad educativa Sánchez tiene la palabra. Utilizar agua sin potabilizar. La respuesta es correcta, el agua sin potabilizar. La pregunta número 3 dice lo siguiente. ¿Cuál es la definición de los hongos? La respuesta es... La unidad educativa Sánchez tiene la palabra. Se alimentan de los restos de otros seres vivos. La respuesta es correcta, se alimentan de otros seres vivos. La pregunta número 4 dice lo siguiente. ¿Cuáles son las etapas de reproducción sexual de las plantas? La respuesta es... La unidad educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. Polinización, fecundación, formación del fruto y la semilla y germinación. La respuesta es correcta. Polinización, fecundación, formación del fruto y la semilla y germinación. Continuamos con la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice lo siguiente. ¿Las células linfocitos a qué sistema conforman? La respuesta es... La unidad educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. Inmunológico. La respuesta es correcta, el sistema inmunológico. Continuamos con la pregunta número 6. Vamos a hacer la prueba de los botones, por favor. Vamos a hacer una prueba de los botones para verificar que están funcionando correctamente. Vamos a hacer el intento con la unidad educativa La Salle, que presione el botón. Los botones están funcionando correctamente. Vamos por acá, presionamos el botón. Verificamos que los botones funcionan a la perfección en las dos instituciones. Con eso continuamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 6 dice lo siguiente. ¿Qué es lo que produce el aparato reproductor femenino? La respuesta es... La unidad educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. Óvulos. La respuesta es correcta. Es tan obvia y es correcta. Continuamos con la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice lo siguiente. La pregunta número 7 dice lo siguiente.
La Luna es el satélite más importante de... La respuesta es... La Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. La Tierra. La respuesta es correcta, es la Tierra. Continuamos con la pregunta número 8. La pregunta número 8 dice lo siguiente. ¿Qué parte de las plantas les permite absorber el agua de la tierra? La respuesta es... La Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. Las raíces. La respuesta correcta es las raíces. Continuamos con la pregunta número 9. La pregunta número 9 dice lo siguiente. Menciona 3 animales que tienen respiración branquial. La respuesta es... La Unidad Educativa La Salle tiene la palabra. Tiburón, pez. La respuesta es incorrecta. Le damos paso a la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes para que responda la pregunta. Tiburones, peces y larvas de anfibios. La respuesta es correcta. Continuamos con la pregunta número 10. La pregunta número 10 dice lo siguiente. ¿La energía puede transformarse en? La respuesta es... La Unidad Educativa La Salle tiene la palabra. Petróleo, carbón y gas natural. La respuesta es incorrecta. Le damos paso a la Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes para que responda la pregunta. Se puede transformar en otra forma de energía. La respuesta es correcta. Continuamos con la pregunta número 11. La pregunta número 11 dice lo siguiente. Menciona 3 órganos del sistema respiratorio. La respuesta es... La Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. Fosas nasales, laringe, faringe y bronquios y pulmones. La respuesta es incorrecta. Le damos paso a la Unidad Educativa La Salle para que responda la pregunta. Fosas nasales, laringe y tráquea. La respuesta es incorrecta. Son bronquios, pulmones, faringe y laringe, no las fosas nasales. Las fosas nasales son únicamente los hoyitos por donde entra, pero no forman pues parte de. Este punto no se lo lleva ninguna de las dos instituciones. La pregunta número 12 dice lo siguiente. ¿Qué es lo que nos permiten las papilas gustativas? La respuesta es... La Unidad Educativa Sánchez y Cifuentes tiene la palabra. Las papilas gustativas nos permiten saborear los alimentos. La respuesta es correcta. Y con esto damos por finalizada la categoría de Ciencias Naturales y finalizado este segundo programa también del interescolar. Quien sabe, sabe con el norte. Ahora sí, pues bueno, ya creo yo, me atrevería a decir que estos programas, al ser únicamente pues ya de definición nada más, son tal vez un poco más tranquilos, un poco más desestresantes. Sin embargo, obviamente la adrenalina está. Quisiera saber cómo se sienten. Como les habíamos mencionado también en el primer programa que tuvimos la semana anterior, pues no se elimina a nadie. Es decir, si una de las dos instituciones tiene un puntaje más alto que la otra, la que tiene un puntaje menos, pues no queda eliminada. Simplemente esto nos servirá, una vez finalizada esta etapa, poder analizar los puntajes y poder sacar al tercer lugar y los dos primeros lugares que se van a jugar en la semifinal, el primer y segundo lugar, ¿sí? La definición del tercer lugar no será el día de hoy. Nos hace falta un programa que se llevará a cabo el día de mañana. Únicamente lo que estamos haciendo en este punto es recabar los puntajes. Me gustaría conversar cómo se sienten, cómo están. Igual de estresados que el primer día o tal vez ya un poco más relajados. Quisiera empezar por aquí. Más relajados, sí. Y nos sentimos muy alegres de haber llegado hasta aquí. Ya se sienten más relajados, efectivamente, pues
muy alegres de haber llegado hasta aquí. Las 3 instituciones que llegaron a la final pues están tranquilas, creería yo, pues son ganadoras, como les decíamos nosotros las 3 instituciones de por sí ya son ganadoras. Este es un tema, me atrevería yo a decir únicamente pues de protocolo, de poder definir primer, segundo y tercer lugar, pero las 3 instituciones ganaron porque llegaron hasta la última etapa. Quisiera saber cómo se sienten por aquí. Estamos muy felices de haber llegado a este punto. Siempre, absolutamente siempre con la esperanza de ganar. Estamos más tranquilos en este programa debido a que ya no nos eliminan, simplemente van a decidir si vamos al tercer lugar o de paso al enfrentamiento del primero y el segundo lugar. Bueno, sí, efectivamente pues ya no se elimina a nadie, a ninguna de las 2 instituciones, las 2 ganan el día de hoy. Simplemente vamos haciendo la acumulación de los puntajes. Al final vemos qué institución tiene más puntaje y pues seleccionamos para que sea parte pues de la gran final o obtenga el tercer lugar. Continuamos, ahora sí, ya tengo en mi poder los resultados, tengo ya en mi poder el puntaje de los estudiantes, vamos a hacer el conteo. La unidad educativa La Salle, en la categoría de Ciencias Naturales, obtuvo 1 punto a favor, mientras que la unidad educativa Sánchez y Cifuentes tuvo un total de 9 puntos a favor. En la categoría de Lengua y Literatura, la unidad educativa La Salle tuvo un total de 4 puntos a favor, mientras que la unidad educativa Sánchez y Cifuentes tuvo un total de 7 puntos, 7 respuestas correctas. Se aplicó una sanción en la categoría de Lengua y Literatura, por lo tanto tienen un total de 6 puntos a favor. En la categoría de Matemática, la unidad educativa La Salle obtuvo un total de 5 puntos a favor. La unidad educativa Sánchez y Cifuentes en la categoría de Matemáticas obtuvo un total de 3 puntos a favor. Y en la última categoría, la categoría de Ciencias Sociales y Cultura General, la unidad educativa La Salle obtuvo un total de 3 puntos a favor y la unidad educativa Sánchez y Cifuentes obtuvo un total de 6 puntos a favor. Lo que nos da un puntaje de, para la unidad educativa La Salle, 13 puntos a favor y la unidad educativa Sánchez y Cifuentes un total de 24 puntos a favor. Estos puntos se van a acumular. El día de mañana tenemos el último programa de este Todos contra Todos para definir qué institución se lleva el tercer lugar. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están mirando a través de la señal online del Grupo Corporativo El Norte, a todas las instituciones que han sido parte de este interescolar. Muchísimas gracias a las autoridades de cada una de las instituciones que el día de hoy se han enfrentado y a ustedes que nos han seguido durante todo el programa. Esto ha sido todo en la recta final del interescolar. Quien sabe, sabe con el norte en su fase Todos contra Todos. Hasta mañana.